sufre el organismo es una hipoxia. Es decir, como ya no hay glóbulos rojos, no le llega oxígeno a la célula. Entonces hay que meter paquete globular, meter glóbulos rojos, meter hemoglobina para que el aporte de oxígeno a la célula se mantenga. Si es un problema de hipoxia. Si por ejemplo el paciente comienza a bajar su saturación, por eso en una operación tú tienes que medirle la saturación permanentemente al paciente. El paciente está conectado a un monitor, ¿no es cierto? Está conectado a un monitor y ese monitor te está diciendo qué presión tiene, qué frecuencia cardíaca tiene, qué saturación tiene. Si tú por ejemplo ves que la saturación está en 85, escucha, no, métele paquete globular, porque está haciendo hipoxia. Está haciendo hipoxia. Le metes oxígeno y paquete globular, si es que ha habido sangrado. Ahora, suponte que la saturación esté buena. Ese paciente tiene saturación 95%, pero su presión cae. Producto de la hemorragia, su presión baja. De 120 baja a 100 con 80, después 80 con 40, 50 con 30. El paciente está hipotenso. Entonces, ¿ahí qué le pondrías? No necesitas ponerle paquete globular, porque su saturación está buena. ¿Qué le meterías? Plasma, para generar volumen. Claro, en algunas circunstancias necesitas las dos cosas, ¿no? Le puedes poner paquete globular y también de repente también necesitas plasma. ¿De acuerdo? Claro. Pero tú tienes que ver qué cosa necesita el paciente. ¿Qué cosa necesita el paciente? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya era solamente para explicar cuál es la utilidad de la albúmina. Ese efecto que la albúmina tiene de retener agua dentro de la sangre, eso tiene un nombre. Esa capacidad que tiene la albúmina de retener agua dentro de la sangre se llama presión oncótica. Muy bien, presión oncótica o presión coloidosmótica también se llama. ¿Ya? Presión oncótica. Entonces, una de las funciones importantísimas de la albúmina es mantener la presión oncótica o coloidosmótica. Muy bien, vamos avanzando más rápido, si no, no vamos a... Bueno, ¿qué proteínas hay en el plasma? Hay las dos más abundantes son la albúmina y la globulina. Hay otras más, que luego ya lo vamos a estudiar con más detalle. Y otros elementos también, bueno, aparte de lo que hemos mencionado, gases, electrolitos, nutrientes que se transportan, oligoelementos, urea, creatinina, son sustancias de desecho, hormonas. Las hormonas, por ejemplo, solamente circulan en la sangre. Las hormonas no circulan en otro lado que no sea la sangre. Factores de la coagulación, esa es otra de las funciones que no les dije. Me comí esa función. La sangre tiene una función de hemostasia. No he dicho homeostasis. Ya sabemos que la homeostasis es el equilibrio del medio interno. Yo he dicho hemostasia. La sangre tiene la función de mantener la hemostasia. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué será hemostasia? Cicatrización. No, eso es de la piel. No. Cuando la sangre se coagula. Ya. Caliente. Es un mecanismo de protección. Muy bien. La hemostasia es un mecanismo de protección. ¿Contra qué? Contra la pérdida de sangre. Muy bien. Contra las hemorragias. ¿No es cierto? Cuando tienes una herida, por ejemplo, usted está cocinando, por cortar la cebollita, pues, me corté. Ay, me corté. Y la sangre comienza a salir, ¿no es cierto? Pero si usted no le hace nada, la sangre va a salir, digamos, unos minutos. Y de ahí no va a salir, siempre y cuando su hemostasia esté normal en su cuerpo. ¿No? Su hemostasia está normal, entonces la sangre va a salir durante un tiempo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y luego qué ocurre? ¿Por qué ya deja de salir?
coagula. Claro, porque se coagula, hay coagulación de la sangre, pero no es lo único que ocurre. Hay vasoconstricción, hay coagulación, ¿no? Y hay agregación plaquetaria. Ocurren tres cosas. Hay vasoconstricción, hay coagulación y hay agregación plaquetaria. Y todo eso evita que la sangre siga saliendo. Se forma como un tapón, ¿no? Ahí donde te cortaste el vaso sanguíneo, se forma como un tapón, producto de todos estos procesos que te dije. Y todo ese proceso se llama hemostasia, en general. La coagulación es una parte de la hemostasia. Es una parte de la hemostasia. ¿Está claro? Claro. Y dentro de la coagulación hay sustancias que intervienen. Y esas sustancias que intervienen se llaman factores de la coagulación. Factores de la coagulación. Por ejemplo, fibrina, muy bien. Muy bien. La fibrina. Trombina. Tromboplastina. Hay una lista larga de factores. Bueno, que ya lo veremos en su momento. ¿No? Todos son factores de la población. Y si faltase alguno de ellos, mira, a pesar que son un montón, basta que falte uno de ellos, ya no se produce coagulación. Así estén los demás. Falta uno. No hay coagulación. Tienen que estar todititos. ¿No? Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de la hemofilia? Claro. Muy bien. Un paciente con hemofilia es un paciente que si se hace una herida, no coagula y sangra y sangra y sangra y sangra. Tiene que ir de emergencia al hospital. Claro, tiene que ir de emergencia al hospital a que lo transfutan porque la hemorragia no para. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué está alterado Falta en factores un de paciente coagulación. con hemofilia? Falta factores de coagulación. ¿Faltan todos los factores de la coagulación? No, solo le falta uno. Tiene todos, menos uno. Que es el factor 8. Muy bien. Por eso que al factor 8 también se le llama factor antihemofílico. Le falta factor 8. Pero todo lo demás lo tiene, normal. Entonces tú dirás, pero usted pues, o sea, compensa, ¿no? Así es nuestro organismo. Falta uno y no se produce nada, porque es una cascada de coagulación. Una cascada. Uno activa al siguiente, este al otro, este al otro, este al otro. Si falta uno de ellos, ya el proceso no se completa. Así es, no se completa. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, señorita dijo, ¿quién dijo factor 8? ¿Quién dijo factor 8? Ahí está. Muy bien. La hemofilia es una enfermedad genética. De nacimiento la persona no tiene la capacidad de producir factor 8, nunca la va a tener. O sea, la hemofilia es una enfermedad con la cual naces y mueres, ¿no es cierto? No hay cura, porque es una enfermedad genética. Sí, perdón. Me parece que esa enfermedad las mujeres solo eran portadoras. Ah, ya, así es, muy bien, muy bien. Muy bien, caballero. La mujer es portadora y el hombre, estamos piñas en ese sentido. Somos los que expresamos la enfermedad. O sea, nunca vas a ver una mujer con hemofilia. ¿Estamos de acuerdo? Porque son portadoras. ¿Y eso por qué será? Porque el gen alterado está ligado al cromosoma X. El gen alterado de la hemofilia está ligado al cromosoma X. Es que lo bueno de la mujer es que tiene dos cromosomas X. Entonces, ya no hay problema que el gen alterado esté en un cromosoma X y el otro cromosoma X está normal. Entonces nosotros somos piña, porque nosotros tenemos un solo cromosoma X. Si está alterado el gen de cromosoma X, ya está piña, se expresa la enfermedad. Esas cositas, por ejemplo, de herencia ligada al sexo, eso se llama herencia ligada al sexo, ¿no? Eso le enseñan en genética. En genética. Mejor no pregunto si aquí abajo. ¿Ah, se lleva genética? Ah, qué bueno. Qué bueno.
dentro de biología. Eso es un curso aparte. Adentro de embriología. Ah, mire cómo cambian las cosas con el tiempo. Embriología y genética. Antes no era así. Antes la genética se enseñaba dentro de biología. ¿Qué llaman biología? Sí. Ahí se enseñaba genética, como un capítulo de la biología. Pero, ¿en San Marcos? Sí, bueno, de muchas universidades. Bueno, ya depende de la currícula de cada universidad. Bueno, pero no vamos a distraernos en eso. ¿Qué estamos diciendo? Disculpa. De hemofilia. A ver, la señorita que dijo deficiencia de factor 8, ¿no? Así es, deficiencia de factor 8. Entonces, ¿qué haría usted, señorita? Ya usted, ya doctora, está en la emergencia de un hospital haciendo su internado, le llega un paciente sangrando y los familiares dicen, doctora, es hemofílico. Doctor, es hemofílico, le cayó un pelotazo. Y mire, por ejemplo, se puede hacer una hematrosis, ¿no? Un hematoma en la rodilla, le cayó un pelotazo. Un pelotazo, sí, pues, si yo juego fútbol y me cae un pelotazo, no me pasa nada. Pero un hemofílico que se ponga a jugar fútbol, le cae un pelotazo, se le forma un tremendo hematoma, un sangrado. Entonces, ¿qué le aplicaría a usted a ese paciente? Aplicando solo la lógica, ¿no? Le pondría, por ejemplo, paquete globular. Ya, le tomarías exámenes para ver sus valores de plaquetas. Porque podría ser un problema de plaquetas. Pero, ya, está bien, tu razonamiento está bien. En general se le puede permitir un perfil de coagulación, que no solamente involucra el conteo de plaquetas, sino de muchos parámetros que ya vamos a estudiar. Pero ese es cuando tú no sepas el origen del sangrado. Por ejemplo, me estuvieron haciendo una extracción dental y de repente comenzó a sangrar, le decían, y no paraba el sangrado. Y pues llegas a la emergencia y dices, ¿pero usted sufre alguna enfermedad de la sangre? No sé, primera vez que me pasa. O que me sangre la nariz, o que me aparezcan puntos rojos en la piel. Cuando no sepas tú el origen del sangrado, ahí sí. Hay que estudiar a ese paciente y hay que hacerle pruebas para ver cuál es el problema. De repente es un problema, como tú dices, de plaquetas, puede ser un problema de algún factor de la coagulación o algún factor vascular, una vasculitis. Hay que hacer pruebas. Pero en este caso, en este ejemplo, ya sabemos que es un paciente hemofílico. Ya no es su primer ingreso a la emergencia. Ya ese paciente es caserito, como te dice. A cada rato le gusta el fútbol, a pesar que tú le has dicho, oye, no juegues fútbol, pues, no juegues fútbol, porque te puede caer un pelotazo, un patadón, y se te va produciendo hemorragia, pues tú eres hemofílico, ten cuidado. No puedes jugar, no puedes practicar deportes de contacto, por ejemplo, violentos. Te puedes caer, te puedes golpear, no. Pero al paciente le gusta pues, el fútbol, ¿no? Por ahí se escapa un día y se va a jugar fútbol y le cae un pelotazo. Llega llorando ahí con su hematoma en la rodilla. Ya sabes que es hemofílico, no es la primera vez que entra. Entonces, ¿qué le pondrías? Plasma. Muy bien. Muy bien. Así de simple. Si le falta factor 8 al hemofílico, hay que ponerle factor 8. Así de simple es la cosa. Así de fácil es la medicina. ¿No es cierto? Muy bien. El problema es que el factor 8 viene preparado en pollo, carísimo. Carísimo. Y a veces no hay. A veces no hay. Llega el paciente hemofílico, uy, vaya a la farmacia. A interno, vaya a la farmacia. Averigüe si hay factor 8 en la farmacia. ¿Hay factor 8? No, está agotado. ¿Y cuándo llegará? No sabemos. Así son las farmacias a veces en los hospitales. No hay muchas cosas. Ya, no hay factor 8.
Tú le dices piña, le dices al paciente, no hay factor 8, das piña. Ah, no, pues, pero doctor, tómame algo. ¿Cuál sería la alternativa? ¿A qué sabe? Plasma, pues muy bien, plasma, porque en el plasma están los factores de la coagulación. Y dentro de los factores hay factor 8. Claro, le pones un plasma de una persona sana, ¿no es cierto? Y la donación es así. Le pones plasma, el banco de sangre, se supone que es plasma de una persona sana que tiene una cantidad normal de factor 8. Pero que resulta, ya como dato adicional, la cantidad de factor 8 que hay en una sola unidad de plasma es muy pequeña. Hay muy poquito de factor 8, que no va a ser suficiente para calmar esa hemorragia. Tienes que ponerle factor 8, pero en mayor cantidad. Entonces, ¿qué hago? Si la cantidad de factor 8 en una unidad de plasma es muy pequeña, le pongo pues 5 unidades de plasma. O 6, ¿no? Está bien, pero tampoco puedes hacer eso. Porque si le pones 5 o 6 unidades de plasma, le vas a aumentar demasiado la bolemia y lo vas a llevar a una hipertensión. Le puedes sobrecargar el corazón, sobrecargar el pulmón, le puedes producir una hipertensión pulmonar, no puedes sobrecargar de volumen a un paciente. Entonces, ¿qué hago? Existe en el banco de sangre un componente que es el crioprecipitado. El crioprecipitado, bueno, para que lo entiendan mejor porque el procedimiento no es tan sencillo, pero en resumen, el crioprecipitado es cuando tú sacas solamente los factores de la coagulación de varios plasmas. De varios plasmas. Solamente sacas los factores de la coagulación y lo almacenas, digamos, lo separas en una bolsita. Ese es el crioprecipitado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te llega un paciente hemofílico y no hay factor 8 en la farmacia, ¿qué haces? Vaya corriendo al banco de sangre y pida crioprecipitado. ¿De acuerdo? Hay que ponerle crioprecipitado. ¿Ya? Muy bien.